Si nosotros miramos los datos macroeconómicos a nivel agregado, para que lo entienda todo el mundo, lo que estamos viendo es claramente que el ritmo de crecimiento se ha frenado y se ha frenado de manera importante. Sin embargo, eso no significa que esté ocurriendo en todos los sectores, y para los agricultores es importante entender que la tendencia de incremento de la demanda en cuanto, por ejemplo, los sectores agrícolas, esa no ha cambiado. Es decir, que estamos hablando de desaceleración en el empleo y desaceleración en el crecimiento de la economía, pero viene fundamentalmente de los sectores manufactureros, industriales y de la hostelería, y que no es algo que de momento el sector agrícola debería sentirse extremadamente preocupado. Claramente estamos viendo un cambio de sistema. Hemos pasado de un entorno en el que se llegaban a acuerdos multinacionales para un bien común de mayor comercio y mayor crecimiento de todos los países a costa de menor crecimiento y menor nivel de, digamos, de beneficio por parte de los países más desarrollados, y lo que está ocurriendo es que muchos de esos países, especialmente con China, han cambiado de opinión, y particularmente Estados Unidos. Por lo tanto, lo que sí debemos ser conscientes es que cosas como el Brexit es muy probable que se lleve a cabo, pero yo creo que con un acuerdo, y con un acuerdo que beneficiará a las dos partes de manera que no sea dañino para la economía, y que la guerra comercial entre Estados Unidos y China probablemente se extienda a la Unión Europea, pero de una manera, digamos, poco a poco. Yo creo que no debemos ser tampoco alarmistas, sino ser simplemente conscientes que cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo sabe que probablemente volvamos a un entorno que ya hemos vivido en el pasado, hace unos 20-25 años. Alemania está en un proceso de retroceso económico, pero tenemos que entender en qué, ¿no? Alemania, la demanda interna no tiene grandes problemas. El nivel de desempleo en Alemania es el más bajo de los últimos 30 años. Por lo tanto, el consumidor alemán no está en una posición que vaya a sufrir de manera importante. Lo que es verdad es que los sectores exportadores, el automovilístico, también otros sectores que están con dificultades, el bancario, etcétera, eso sí, tienen dificultades. Pero yo, desde el sector agrícola y el sector hortofrutícola, no veo el riesgo para la demanda por parte de Alemania. Para hacer frente a la competencia, sobre todo a la competencia muy agresiva en costes que puede tener, por ejemplo, Marruecos, etcétera, lo que el sector hortofrutícola tiene que hacer es orientar mucho más su actividad hacia la parte de mayor valor añadido. Todo lo que tiene que ver con ecología, todo lo que tiene que ver con productos que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más, y por lo tanto los márgenes son mayores, porque es prácticamente imposible pensar que se va a poder entrar en un proceso de competencia vía costes con el productor de menor precio. Entonces, yo creo que la cuestión es precisamente orientar los productos hacia aquello que además cada vez se demanda más. Producto ecológico, producto sano, producto de calidad y de mayor valor añadido. Con respecto a los bulos, hay que ser mucho más agresivo. Muchas veces los sectores que sufren la demagogia se encuentran con que piensan que la realidad, los datos, la evidencia de lo que realmente se está haciendo es suficiente, y no lo es. Y no lo es. La demagogia precisamente funciona porque utiliza medias verdades y las exagera, y convierte pequeñas anécdotas en mentiras exageradas. Hay que ser mucho más activo en comunicación, mucho más activo además en desmontar esos bulos, porque además los que los promueven
aunque los datos digan lo contrario, van a seguir promoviéndolos. O sea, no encuentran ningún problema en ser incoherentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el sector lo que tiene que hacer es ser mucho más activo, mucho más didáctico, y además que no vale con decirlo una vez, hay que decirlo consistente y constantemente.